Ahora vamos a ver el plano complejo. El plano complejo lo inventó el matemático Jean-Robert Argand en el año 1806. Básicamente él se inventó una nueva forma de poder representar los números imaginarios utilizando pues un plano cartesiano. Bueno, entonces en el plano cartesiano esto era el eje X, esto era el eje Y, y básicamente él importó la idea del plano cartesiano a representación de números complejos. Por lo tanto, la parte X ahora se va a llamar la parte real y la parte Y va a tomar la parte de imaginario. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, que Messier Argand prácticamente lo que descubrió es que los números imaginarios se pueden representar en un eje a 90 grados de la recta real. Ok, entonces, ¿por qué es importante esta representación gráfica para nosotros? Pues porque nos permite representar de manera gráfica la impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Que de una manera muy sencilla, mediante un plano cartesiano, podemos nosotros hacer una representación gráfica de la impedancia de un circuito. Entonces, recuerden, en la parte real, la parte X, lo que vamos a hacer ahora es representar las resistencias, y en la parte imaginaria o parte Y vamos a representar la reactancia. Algo muy importante es que esta parte positiva del plano va a ser ocupada por la reactancia inductiva y la parte negativa del plano, como hemos visto, va a ser ocupada ya por la reactancia capacitiva básicamente. Bien, entonces, otra cosa muy importante de ver acá en este diagrama es que este punto puede representar en este espacio bidimensional pues un valor de impedancia. Por lo tanto, este punto va a tener dos clases de coordenadas. Puede tener coordenadas rectangulares, que serían estas que están acá. Básicamente las coordenadas serían R y JX desde el punto de vista de coordenada rectangular, y también puede tener, puede ser expresado ese punto de manera polar mediante esta distancia que está acá, desde el polo del sistema a el punto, que sería la magnitud de la impedancia Z, y por el ángulo que tiene ese vector con respecto al eje real. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ampliar un poco esta primera parte, esta gráfica. Mire, aquí la tenemos un poquito más ampliada. Tenemos esta que está acá, esta longitud corresponde a la componente reactancia, en este caso reactancia inductiva. Esta distancia que está acá correspondería a la componente resistencia de esta impedancia. Bueno, básicamente, ¿qué cálculos se hacen para poder hallar uno u otro sistema? Para poder hallar, por ejemplo, el valor de la impedancia. Entonces tenemos, en este recuadro vemos que la magnitud de la impedancia puede ser la raíz cuadrada de r cuadrado más r cuadrado. Calcularla así es básicamente emplear el teorema de Pitágoras. Bueno, el ángulo que tiene la impedancia con respecto al eje real, pues lo vamos a calcular como el arco tangente de la parte reactiva sobre la parte resistiva, básicamente. Ahora bien, en este otro recuadro básicamente vemos una representación tanto de el valor de R y el valor de la reactancia en términos de la magnitud de la impedancia y el coseno del ángulo. O sea, estas dos definiciones vienen derivadas a partir de el sistema de coordenadas polares. Bueno, ¿cuáles coordenadas polares tiene entonces esta amiga impedancia? Entonces tiene, por un lado, pues su magnitud Z sería la distancia, y la otra sería el ángulo. Esas serían las dos coordenadas en formato polar.